Pues hermanos, como muy bien se nos ha dicho y realmente lo notamos, estamos en tiempo de Navidad y Navidad se nos acerca. Y algo que es característico del tiempo de Navidad es la música, los cánticos y las canciones. Y no me refiero a esas canciones, mis hermanos, que son un tostón y que cada Navidad nos amartillan una y otra vez y una y otra vez. No me refiero a estas, sino que me refiero de que el tiempo de Navidad está caracterizado, mis hermanos, por la música de cánticos, de himnos y de salmos. Y lo vemos así en la Escritura. Fíjense que es muy fácil abrir el Nuevo Testamento y leer lo que son las narraciones de la infancia de Jesús y nos damos cuenta de que están llenas de cánticos, de himnos y de salmos. Cuando a María se le anunció que ella sería la que daría luz al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, María, mis hermanos, cantó el conocido Magnificat. Cuando Simeón, mis hermanos, en el templo cogió al Señor Jesús en sus manos, cantó lo que se ha llamado el Nunc Dimittis. Ahora despides, oh Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nació, mis hermanos, en Belén, los cielos se abrieron y un coro de ángeles cantó a aquellos pastores que estaban en el campo con sus ovejas. Navidad, mis hermanos, se llenó de cánticos, de himnos, de música, de salmos. Pero ¿saben que esto no es solamente en las narraciones de la infancia de Jesús? Ya cánticos y salmos que clamaban o apuntaban a lo que es el nacimiento de Jesús ya suenan en el libro de los salmos que tenemos en las Escrituras. Por eso ahora, mis hermanos, que entramos en la Navidad, lo que vamos a hacer va a ser durante este mes, pararemos lo que es la serie de la predicación expositiva del libro de Hechos y vamos a considerar otro tema, que es el tema de la Navidad desde los salmos. Y cuando vamos al libro de Salmos, nos encontramos que hay salmos que están directamente relacionados con el tiempo de Navidad, directamente relacionados con lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que otros salmos quizá no tienen una relación directa, pero sí nos vamos a dar cuenta de que hay temas que se aluden a ellos en diferentes acontecimientos que tuvieron lugar cuando nuestro Señor Jesucristo nació o cuando se anunció su nacimiento. Por tanto, lo que vamos a ver hoy es el Salmo 8, el salmo que ha leído nuestro hermano Agustín, y nos vamos a dar cuenta de que es un salmo de que tiene una relación directa con lo que aconteció en Navidad. Tiene una relación directa con el hecho de que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre, nació y habitó entre nosotros. Así que tengan el Salmo 8 abierto delante de ustedes, esos 9 versículos que lo componen. Pero antes de que pasemos a considerar el contenido del Salmo 8, quiero que vean un poquito lo que es la estructura de este salmo. ¿Por qué es importante? Porque es un salmo que empieza de la misma manera que acaba. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y fíjense cómo termina el salmo en el versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Empieza igual que termina este salmo. Y los salmos debemos saber que son unidades de contenido. Pueden ser estudiados y considerados de manera independiente como una unidad. Y este Salmo 8 es clarísimo, porque empieza de la misma manera que acaba. Esto es como un gran paréntesis que encierra todo el contenido del Salmo bajo la realidad de que el nombre de nuestro Dios es grande, glorioso y es majestuoso. Es como si fuese una caja de 9 versículos, en el cual la primera parte de la caja es el versículo 1, cuán grande es tu nombre, y la parte final de la caja que lo cierra es el versículo 9, cuán grande es tu nombre. Y la etiqueta que queda encima de esa caja de 9 versículos es cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y cuando uno abre esta caja, mis hermanos, el contenido del salmo le lleva a uno a este cántico de alabanza y de adoración, le lleva a uno a decir cuán grande es el nombre de nuestro Dios.
Ahora bien, ¿qué nos encontramos en el contenido de esos 9 versículos? Nos vamos a encontrar, mis hermanos, de que aquí David va a contemplar y va a meditar sobre lo que es la creación de Dios y particularmente y de manera concreta en la creación del ser humano. Y esto va a llevar a David a esa expresión de alabanza y de adoración, a decirle a Dios cuán grande es tu nombre sobre toda esta tierra. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Bueno, lo veremos, o lo intentaremos ver a lo largo que vamos avanzando en el Salmo y sobre todo al final del mismo. Pero fíjense que con este tema de cuán grande es el nombre de nuestro Dios, hay 3 cosas hoy que sí podemos destacar en el contenido de este Salmo. Primero, lo que destacamos es que contemplamos la majestad del nombre de Dios como creador soberano. Lo segundo que vemos es que meditamos, mis hermanos, meditamos en la majestad del nombre de Dios en la creación del ser humano. Y tercero, adoramos. Adoramos, mis hermanos, la majestad del nombre de Dios cuando la contemplamos cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Así que contemplamos, meditamos y adoramos. Vamos al primer punto. Contemplamos la majestad del nombre de nuestro Dios como el creador soberano. Y fíjense que como creador soberano, Dios primeramente es aquel que ha establecido su gloria sobre todo lo creado, sobre los cielos mismos. Fíjense que este salmo es un salmo claramente de David. Nos lo dice hasta el título, al músico principal sobre Gitit, salmo de David. ¿Y qué es lo que está haciendo David en el Salmo 8? Nos vamos a dar cuenta de que David en el Salmo 8 contempla y medita sobre la creación de Dios. Y particularmente contempla y medita en la creación del ser humano. El Salmo 8 en realidad es David, mis hermanos, contemplando, meditando, pensando, reflexionando sobre Génesis 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Pero de manera particular es la meditación de David en Génesis 1, versículos del 26 al 28, que es el 6º día de creación y concretamente el día en que Dios creó al ser humano, y lo veremos, a su imagen, conforme a su semejanza. Por tanto, David medita en Génesis 1, en el 6º día, antes, muy importante, de Génesis 3 y la caída cósmica de todo el orden creado. El profesor que tenía en el seminario de Teología Bíblica del Antiguo Testamento y Hebreo, el doctor Peter Gentry, decía que no hay mejor comentario inspirado de Génesis 1 que el Salmo 8. Y es que es cierto, mis hermanos, porque David está meditando sobre esa creación en Génesis 1 y esa creación del ser humano. Otros han definido este salmo como un devocional de la creación. Es interesante porque David nos enseña aquí cómo meditar, cómo contemplar la creación, y no solamente, mis hermanos, de una manera académica, sino cómo contemplarla de una manera devocional. Y lo primero que David dice aquí, mis hermanos, en este salmo, cómo abre el salmo en el versículo 1, David dice, oh Jehová, Señor nuestro. Y aquí en esa expresión, cuando David dice, oh Jehová, y sobre todo, Señor nuestro, la expresión aquí es plural, no es singular. No solamente en el tema de nuestro, sino en el tema en cómo menciona Señor. Es a nivel plural. Por lo tanto, hay un énfasis, mis hermanos, en la realidad de Dios como soberano, como aquel que está por encima de todas las cosas, como aquel que es nuestro Dios, nuestro Señor soberano, como creador de todo. Fíjense cómo sigue el versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra o sobre toda la tierra. Y el término que aquí David utiliza para glorioso no es exactamente el término de donde viene la palabra gloria. Es un término que está mucho más relacionado con algo que es majestuoso. Un término que se relaciona con la idea de algo que es honrado, elevado, majestuoso, espléndido.
David aquí está diciendo, Señor nuestro, cuán majestuoso, cuán espléndido, cuán honrado, cuán elevado es tu nombre. Y el nombre de nuestro Dios se relaciona con su esencia, con quién es Él como Señor y como Dios creador. Cuán majestuoso y honrado y elevado y espléndido eres tú, Dios nuestro. Y es curioso, ¿saben?, que este término que utiliza aquí, en realidad se relaciona con otro término que parece que no tenga nada que ver, pero tiene una relación, que es con el término manto. ¿Qué tiene que ver eso de majestuoso y elevado con el término manto, mis hermanos? Se utiliza cuando Elías extendió su manto, proviene de la misma palabra. Y nos da la imagen que la majestuosidad, el esplendor, mis hermanos, de nuestro Dios se extiende sobre todo lo que es la tierra. Es como si Dios hubiese extendido la vestimenta de su honor, de su majestad y de su esplendor sobre toda esta tierra, mis hermanos. Y fíjense que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el nombre de Dios, el ser de Dios es majestuoso sobre toda la tierra? No hay rincón de esta tierra que no quede bajo el manto de la majestuosidad y el esplendor de quien es Dios. ¿Por qué? Bien, el Salmo responde. Fíjense que nos lo dice David al final del versículo 1 y en el versículo 2. Fíjense que hay dos cosas que Dios ha hecho. Versículo 1, has puesto. Y versículo 2, fundaste la fortaleza. Fíjense que estas dos expresiones, ¿saben lo que hacen? Esas dos expresiones lo que hacen es explicarnos, ampliarnos un poco más este Dios que ha extendido su manto de majestad sobre toda la tierra. Fíjense cómo lo traduce en la Biblia de las Américas. Hay algo sutil que la Reina Valera no traduce y la Biblia de las Américas sí. Es pequeño, es sutil, pero ya saben lo que dice Cantares, ¿no? Atrapadme esas pequeñas zorras que se comen los viñedos. Las cosas pequeñas son importantes. Fíjense cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, que has desplegado, escuchen bien, que has desplegado. ¿Saben lo que interesa aquí? Es ese pequeño que. Este pequeño que podría ser traducido también como quién. Por lo tanto, la traducción sería, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, cuán majestuoso es tu nombre sobre toda la tierra, quien has puesto, quien has fundado la fortaleza. ¿Se dan cuenta? Entendido así, el poner y el fundar nos expone, nos explica, nos amplía quién es nuestro Dios y cuál es su nombre o la razón de por qué su nombre es majestuoso y esplendoso sobre toda la tierra. Lo es, mis hermanos, porque nuestro Dios es quien ha puesto su gloria sobre todos los cielos. Es quien ha desplegado, mis hermanos, su manto de gloria y honor sobre todos los cielos. Fíjense que esta es la razón en parte por qué su nombre es majestuoso sobre toda la tierra. Porque, mis hermanos, la gloria, la majestad, el honor y el esplendor de Dios se extienden en todos los cielos que cubren, mis hermanos, los 4 rincones de esta tierra. No hay rincón de esta tierra donde el cielo, que es testimonio y cuenta la gloria de Dios, no alcance. Desde lo más alto a lo más bajo, mis hermanos. De lo más profundo a lo más superficial. Los cielos, mis hermanos, cubren esta tierra y cuentan de manera continua la gloria, el honor y la majestad de aquel que es nuestro Dios. Esa es la idea aquí, mis hermanos. No solamente que cuando uno contempla los cielos ve la gloria de Dios, sino que los cielos son un testimonio activo y continuo que cuenta diariamente la gloria y el honor de aquel que es nuestro Dios. Hay otros salmos que hablan de esto.
Por ejemplo, el Salmo 19, versículo 1. Los cielos, ¿qué es lo que hacen? Los cielos cuentan la gloria de Dios y es un contar continuo. Despliegan, son testigos del honor de Dios. Son reflejo de la majestad de Dios. Y cuando uno contempla, mis hermanos, ve esa gloria desplegada de Dios en esa creación. El apóstol Pablo se lo escribió a los romanos. En Romanos, mis hermanos, en el capítulo 1 y el versículo 20, ¿qué es lo que les escribe el apóstol Pablo? Pablo les dice a los romanos, porque las cosas invisibles de Él, aquellas cosas que no pueden verse, las cosas invisibles de nuestro Dios, su eterno poder, su deidad. Pablo dice, ahora estas cosas visibles, dice, se hacen no parcialmente, no un poquito solamente, no, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pablo dice algo importante, dice algo que David está haciendo en el Salmo 8, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas. Es decir, la creación, mis hermanos, está para entenderla, para meditar de qué es, mis hermanos, esa revelación general y natural de quién es Dios. Ese testimonio y reflejo de su majestad, de su gloria, de su honor, de lo grande y majestuoso que es el nombre de nuestro Dios en los cielos y en la tierra. Esto, mis hermanos, esto no es panteísmo, ¿ya? Esto no es ese panteísmo que lo que hace es confundir y deificar lo que es la creación. Eso tampoco es pananteísmo. Digo, anda, este es otro, ¿ya? Pananteísmo, mis hermanos, donde todo es Dios y todas las cosas son Dios, mis hermanos, ni mucho menos. Dios es el creador. Y como creador es distinto a su creación. Y como el creador soberano es independiente de su creación y no necesita de nada ni de nadie que Él, mis hermanos, ha creado. Esto, mis hermanos, lo que demuestra aquí, mis hermanos, David, es que el nombre de Dios se extiende sobre toda la tierra y es majestuosa porque Él es el soberano creador de todo. Y ha puesto su gloria, su honor, su majestad en los cielos, en la tierra. Fíjense lo que dice David, ¿eh? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria en los cielos. Tierra y cielos. Cielos y tierra. Dirán, el pastor se ha vuelto un poco... ¿Qué es importante esto? Porque menciona tierra y cielos. Y eso, mis hermanos, proviene de algo que ya se nos dice al inicio de las Escrituras. En Génesis 1, versículo 1, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa expresión cielos y tierra, esos dos opuestos, cielos por un lado y tierra por otro, mis hermanos, esos dos aspectos que parecen opuestos cuando se ponen de manera conjunta, ¿saben qué imagen nos da? La imagen de totalidad, mis hermanos. Que cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó todo el universo, todo el cosmos, mis hermanos. Visible e invisible. Lo que vemos y lo que no podemos ver, mis hermanos, todo fue creado por el Creador soberano. De tal manera, cuando David ahora aquí dice, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra, has puesto tu gloria en los cielos, mis hermanos, David está diciendo que la totalidad de la creación, mis hermanos, es un despliegue majestuoso de lo grande que es el nombre de Dios, de la gloria de Dios y de lo grande que es nuestro Creador, mis hermanos. Y ves su gloria en el árbol que tienes justo delante de tu ventana, y ves su gloria, mis hermanos, en lo que es la cima de la montaña más alta, en lo más profundo de los océanos, en lo más extenso y alejado del universo. Ahí, mis hermanos, está desplegada la gloria de nuestro Dios.
Por tanto, fíjense que la creación, mis hermanos, la creación no es un testimonio a la teoría de la evolución. La creación, mis hermanos, es un testimonio glorioso. Es un reflejo glorioso de la gloria del Creador. Había un pastor en el siglo XIX, muy famoso, Spurgeon, por si no lo habían oído, ¿ya? En caso de... ¿ya? Que fíjense lo que decía. Decía, desciende, si así lo deseas, a las partes más profundas del océano, donde las aguas duermen imperturbables y la arena descansa silenciosa. Y la gloria de Dios está allí, revelando su excelencia en el lugar silencioso del mar. Toma las alas del alba y vuela hasta el extremo del mar, y Dios está allí. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No hay lugar de esta tierra, no hay lugar de este mundo, donde el manto de la majestad y gloria de Dios no alcance y pueda ser contemplado. Cuando contemplamos, mis hermanos, la majestad del nombre de Dios como Creador soberano, cuando, mis hermanos, entendemos que Él es quien ha puesto su gloria sobre los cielos, pero cuando entendemos otra cosa, cuando entendemos que Dios, mis hermanos, es quien ha establecido su poder, paradójicamente, por medio de lo débil. Repito, esa majestad del nombre de Dios, que la contemplamos, mis hermanos, en nuestro Creador, la contemplamos también cuando entendemos que Dios es aquel que ha puesto su poder, paradójicamente, a través de lo débil. Y fíjense, lo vamos a ver esto en el Salmo porque esta paradoja es de importancia para todo el Salmo. A veces podemos pensar que contemplamos la gloria y la majestad de Dios en las cosas grandes, en los grandes montes, en el cielo, el universo, en los planetas. Ciertamente es así, pero Dios ha establecido su gloria y la majestad de su nombre de una manera que a veces es incomprensible o paradójica para el ser humano. Fíjense cómo sigue David en el Salmo. Ahora viene lo segundo, que explica la majestuosidad del nombre de nuestro Dios. Has puesto, y ahora fíjense en el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste, esto es lo segundo que hace nuestro Dios, fundaste la fortaleza. Es decir, fundaste, estableciste tu poder. Fíjense que esto vamos a ver que es una paradoja. ¿Y qué es una paradoja? Una paradoja, mis hermanos, es una cosa que aparentemente parece contraria a la lógica y que no podría darse. Y todos sabemos paradojas porque al menos algunas veces las hemos mencionado aquí. Vísteme despacio, que tengo que. Lo barato sale y brilla por su ausencia. Esas son paradojas. ¿Cómo puede brillar si al mismo tiempo está ausente? Fíjense que estos son paradojas. Bueno, nuestro Dios, no se asusten, nuestro Dios es un Dios de paradojas desde nuestra perspectiva. ¿Cómo Dios? Esta es una de las que nos trae de cabeza a muchos, ¿ya? ¿Cómo Dios puede ser soberano? Plenamente y perfectamente soberano, y al mismo tiempo el ser humano es responsable, mis hermanos, de sus actos. ¿Cómo Dios puede ser soberano plenamente y no limitar en absoluto su perfecta soberanía y el ser humano ser responsable de sus actos? Eso es una paradoja, mis hermanos, que nos cuesta a veces cuadrar y creo que no tenemos que intentar cuadrarla. Porque cuando no intentamos o disminuimos una o aumentamos otra o hacemos algo que no conviene, mis hermanos. Fíjense que nuestro Dios es un Dios de paradojas y aquí nos encontramos una. Fíjense lo que dice el versículo 2. El énfasis está a través del medio por el cual Dios ha establecido su poder. Fíjense cuál es el medio. Ese es el énfasis. De la boca de los niños y de los que maman. Es decir, de la boca de los jovencitos y de aquellos infantes. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Fundaste, estableciste tu poder, tu fuerza. La cuestión aquí es,
¿cómo es posible esto? Dígame, ¿quién haría un ejército de niños y bebés, mis hermanos? ¿A quién se le ocurriría montar un ejército y defender las fronteras de su país con un ejército, mis hermanos, de bebés con biberones y sonajeros? Quizá con los pañales, quizá ayudaría. ¿Pero quién, mis hermanos? Nadie. ¿Por qué? Porque los niños, los que maman, los infantes, cuando tú los ves, mis hermanos, son frágiles, insignificantes. Son importantes, ¿ya? ¿Significantes en qué sentido, mis hermanos? En que en ellos no hay fuerza, no hay poder, no hay fortaleza. Hasta que te levantan a las 5 de la mañana con sus llantos, ya esto ya es otro tema, ¿ya? Pero no hay esa fortaleza, no hay esa fuerza, hay esa fragilidad. Y ahora nos encontramos que a través de estos que son frágiles, insignificantes y que en ellos no hay fortaleza, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Esta es la gran paradoja. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste, estableciste, pusiste tu fuerza y tu poder. Y lo hizo, fíjense, a causa de alguien y por un motivo, un propósito específico. Fíjense cómo el texto lo dice. La boca del versículo 2, de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Por qué? A causa de tus enemigos. A razón de los enemigos de Dios es que Dios decide establecer su poder a través de esto que es débil. ¿Para qué? Fíjense el propósito. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mis hermanos, no sé cómo esto Dios lo hace, pero fíjense que aquí, este versículo es difícil, ya ha llevado de cabeza a muchos. Pero el hecho de que diga de la boca de los niños, de la boca de los que maman, y mencione los enemigos, parece ser, mis hermanos, que eso de la boca de los niños se refiere a aquellos, mis hermanos, que claman delante de ese Dios que es soberano y creador. Aquellos que claman y que son frágiles y que no hay poder en ellos a causa del acoso de los enemigos. Y la única opción que tienen, lo único que pueden hacer es clamar con fe delante del Dios creador y soberano. Y Dios escucha el clamor de esos que nada pueden hacer. Y a través de ese clamor, Dios calla a sus enemigos. Gracias a Dios, mis hermanos, de que Dios escucha el clamor de aquellos que nada podemos hacer muchas veces. Y escuchó el clamor de aquellos que nada podíamos hacer por nuestra salvación cuando clamamos delante de Él: Señor, ten misericordia de mí. Pero sea como sea, mis hermanos, ese versículo, el principio, es el que tienen ahí escrito en el punto 1.2. Es que Dios establece su poder paradójicamente, es decir, lo establece a través, es la diapositiva anterior, a través de algo que es débil. Y fíjense que estas paradojas nos encontramos en la salvación. Nos encontramos aquí, David marca un patrón, no se equivoquen, marca un patrón de cómo Dios muchas veces actúa. ¿Se acuerdan con Pablo? Cuando Pablo oró 3 veces por el aguijón que tenía en la carne, ¿qué es lo que le dijo Dios? ¿Qué es lo que le dijo Cristo? Bástate mi gracia. Y ahora viene la gran paradoja. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Fíjense lo que Pablo le dijo a los corintios. Fíjense en 1 Corintios capítulo 1, del 26 al 28. Fíjense las grandes paradojas aquí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Es un Dios, mis hermanos, de paradojas, pero ahí es donde vemos cuán grande y majestuoso es el nombre de nuestro Dios. Ahí es cuando vemos qué glorioso, mis hermanos, es nuestro Dios, porque solamente Él
puede hacer esto. Ahora, quiero que haya algo que no pierdan de vista en lo que se dice en este salmo. Fíjense que esta manera en que Dios establece su poder a través de lo débil, esa paradoja, la entendemos, ¿no? Fíjense que aquí es la manera en cómo se revela la majestuosidad del nombre de Dios. ¿Lo entendemos? Fíjense que esta manera, repito, en cómo Dios establece su poder a través de lo frágil, de lo insignificante, de lo débil, de la manera en cómo el mundo nunca establecería el poder, esto revela quién es nuestro Dios como creador soberano. Revela la majestad de su nombre. ¿Sí lo entendemos? Bien, si lo entendemos, mis hermanos, cuando vamos al Nuevo Testamento, hay un acontecimiento en Mateo 21. Cuando unos muchachos aclamaron el nombre de Jesús después de que entró triunfante en Jerusalén. Y los escribas y los principales sacerdotes, mis hermanos, se enfadaron y se indignaron mucho. ¿Saben por qué? Porque esos muchachos, al ver a Jesús, declararon que este es el hijo de David. Es el Mesías. Fíjense en Mateo 21, los versículos 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, escuchen, a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, esto es lo que claman, los muchachos, se indignaron y le dijeron, ¿no oyes lo que estos dicen? ¿Y saben cómo responde Jesús? Responde con el Salmo 8. Y les dice a esos escribas y principales sacerdotes, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mis hermanos, ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? ¿Saben lo que está haciendo? Que a través, mis hermanos, de la confesión de aquellos muchachos, frente a esos principales sacerdotes que eran los enemigos de Cristo, y de esa confesión, mis hermanos, Jesús citando el Salmo 8, ¿saben lo que está diciendo, mis hermanos? De que Él es el cumplimiento de este Salmo, mis hermanos, y de que ahora la proclamación de esos muchachos es la proclamación, ¿saben de qué? De que Él, Jesucristo, es el Dios creador soberano del Salmo 8, mis hermanos. Aquel que entra majestuoso y glorioso, mis hermanos, en Jerusalén. Y lo hizo de una manera totalmente paradójica para el mundo. Porque va a mostrar de que esa majestad, de que esa grandiosidad, de que ese nombre tan grande y tan excelso, mis hermanos, mostrará todo su poder a través de la debilidad de nacer en un pesebre, en Belén, como un niño pequeñito, frágil y sin poder. Y mostrará ese poder de una manera, mis hermanos, que el mundo no lo hubiese mostrado nunca, sino a través de una cruz donde gloria y poder el mundo nunca hubiese situado. Pero Dios situó su gloria y su poder en aquella cruz. Mis hermanos, al fin y al cabo, fíjense cómo este salmo nos lleva a Cristo y a esa Navidad gloriosa. Y es aquí precisamente donde este salmo debe llevarnos a decir, oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este salmo debe llevarte al reconocimiento de quién es Jesús. Al reconocimiento de quién es Jesús como Dios soberano, creador soberano, que su gloria y majestad está puesta sobre cielos y tierra. Por tanto, fíjense que lo primero que hace David es que contempla la majestad del nombre de Dios como el creador soberano. Pero ahora sigue David y va de lo grande a lo aparentemente pequeño. Y empieza a meditar David.
Y fíjense que el segundo punto es que vemos que meditamos en la majestad del nombre de Dios en la creación del ser humano. Ahora el Salmo sigue y David nos muestra de que Dios creó al ser humano con una identidad sublime, una identidad suprema. Fíjense cómo sigue el Salmo, mis hermanos. Fíjense que el Salmo va ahora de lo más general a lo más específico. Fíjense en el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le dijo del hombre para que lo visites. Fíjense que David va de contemplar lo que es la creación, los cielos, y va de lo más grande a lo más chiquitito. Contempla los cielos, contempla la luna, contempla las estrellas, y entonces David medita y se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? Para que lo visites. ¿Se dan cuenta? De lo más grande a lo más pequeño. Y ese movimiento del Salmo es importante, porque van a ver cómo sigue con las paradojas que hemos visto en el versículo 2. Fíjense el versículo 3, David está ahí y dice, ¿cuándo contemplo los cielos? Posiblemente David, como pastor, estaba una noche, mis hermanos, estirado ahí en el monte, mientras las ovejas estaban durmiendo en el redil, y estaba contemplando, mis hermanos, los cielos y la luna, una noche fresquita. ¿Por qué? Porque fíjense que el versículo 3 menciona todos elementos que son de la noche. Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Por tanto, es posible que David estuviese ahí, las ovejas estaban durmiendo, y David contempla el firmamento y empieza a meditar. Y lo primero que David dice es, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, mis hermanos. David entiende que los cielos es la obra maestra, la obra de arte de las manos y los dedos del Creador. Y David no tiene ninguna vergüenza en afirmar de que los cielos es la obra maestra de Dios. Y no deberíamos tener ninguna vergüenza, mis hermanos, en este mundo y en esta sociedad de decir de que hay un Creador y los cielos son la obra de sus dedos. Porque a veces parece como si esta cosmovisión bíblica en el día de hoy, mis hermanos, fuese menos real que la visión científica de la teoría de la evolución, que sigue siendo una teoría, mis hermanos. Bueno, claro, es que esto tiene una base científica y entonces tiene que ser más serio, más importante y más bueno, mis hermanos. Y esto no es así. Fíjense que el hecho de que Dios es creador de todos lo que permite y sustenta que todas las cosas existen y todas las cosas se sustenten, mis hermanos. Y que algunos dirán, bueno, pero es que esto es en el pasado, hombre. Ahora tenemos más ciencia y más conocimiento. Los grandes científicos de la historia, mis hermanos, la gran mayoría de ellos creían que Dios había creado todas las cosas y eso es lo que permitía que pudiesen hacer ciencia y descubrir los secretos insondables del universo. Porque entendían que hay un Dios que lo creó todo y no solamente lo creó, sino que lo sustenta con el poder de su palabra. Y fíjense que ahí David contempla y dice, los cielos, la obra maestra de tus dedos. Dijo, y la luna, y las estrellas que tú formaste. Fíjense, las estrellas que tú formaste. Cada una de las estrellas que está puesta ahí, mis hermanos, es una estrella puesta por Dios, formada por Dios, en el sitio que Dios ha querido, en la distancia que Dios ha querido la una de la otra. ¿Saben? Cuando yo era un poquito más joven tenía un hobby que tengo que recuperarlo. Y es que me encantaba la astronomía. Me gusta la astronomía. Astronomía, no astrología. Porque si no, ahora el pastor hace astrología. No, astronomía, mis hermanos. ¿Ya? Y tenía un telescopio. Un telescopio que podía mirar, mis hermanos, el universo. Y recuerdo la primera vez que contemplé la galaxia que está más cercana a la Vía Láctea, Andrómeda. A 2,5 millones de años luz. Me ha quedado un poco lejos, ¿ya? Pero la primera vez que la contemplé, además estas dos galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda, se están acercando a gran velocidad para colisionar.
No se preocupe, no será al menos a 3 millones de años luz o algo así, ¿ya? No creo que estemos aquí, ¿ya? No creo que el Señor lo permita en ese sentido. Pero fíjense, la primera vez que lo contemplé, esa espiral perfecta, mis hermanos, con las estrellas ahí, es impresionante. Y después contemplar cúmulos de estrellas, donde solamente lo único que ves son puntitos de luz, pero una gran cantidad de puntos. Billones, trillones, cuatrillones de estrellas, mis hermanos. Y no solamente esto, uno mira ahora el cielo por la noche y ve un lugar oscuro donde no brilla ni una estrella. Y apunta el telescopio en ese lugar oscuro donde no hay estrella y mira por ese telescopio y de repente aparece en ese lugar oscuro donde no había nada, estrellas y estrellas y más estrellas, mis hermanos. Billones, trillones, cuatrillones de estrellas y todas y cada una de ellas, mis hermanos, formada y puesta y conocida por Dios. Fíjense que lo hemos leído en el Salmo 147, al inicio, en el versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Fíjense, David se enfrenta con lo que es la inmensidad, la grandeza y la majestuosidad del universo. Piensen en eso. La grandeza, la majestuosidad, la inmensidad insondable de todo el universo. Y ahora, frente a esa majestad y grandeza, respondan las preguntas de David. ¿Qué es el hombre, el ser humano, para que te acuerdes de él? ¿Saben cuál sería la respuesta? La respuesta es nada. Frente a ese inmenso universo, el ser humano, mis hermanos, es nada. Somos realmente como esa hierba del campo que hoy es y mañana no es. Piensen en la luna, mis hermanos. Piensen cuántas generaciones de seres humanos ha visto pasar la luna. Y ninguna generación de esas queda, pero la luna sigue estando. Piensen cuántos imperios, cuántas naciones, cuántos gobernantes han visto los cielos a lo largo de la historia y ninguno de ellos queda, de los que hay, no quedarán, mis hermanos, pero los cielos siguen estando allí. ¿Qué es el hombre? Y aquí viene lo sorprendente. Aquí es donde David vuelve a tomar esa paradoja. Porque fíjense en el versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de memoria de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Aquí la palabra es genérica, es humanidad. Y aquí está utilizando dos términos, David, que no son iguales. El primer hombre no es igual que el segundo hombre, los términos son distintos. Pero son dos términos que enfatizan lo que es la fragilidad del ser humano, la finitud del ser humano. Y David se sorprende porque dice, frente a todo lo que es esa inmensidad del universo, que es el ser humano, para que te acuerdes de él. David está diciendo es que frente a esa inmensidad, te acuerdas del ser humano. Y no solamente esto, ¿y qué es para que lo visites? El término aquí visitar no es como aquel que va a casa de un amigo a visitar. Podría traducirse como cuidar. El visitar de Dios es aquel visitar, mis hermanos, donde Dios tiene la intención de cambiar la vida y aplicar su plan eterno en la vida de aquellos que visita. No es como los dioses del Olimpo, que no les importaba la humanidad y cuando la visitaban para hacer cualquier tipo de locura, mis hermanos. Este no es nuestro Creador. Frente a la inmensidad, se acuerda y visita al ser humano. Sorprendente, y esto debe hacerte pensar de que en cualquier situación en la cual te encuentres, por caótico que el mundo pueda parecerte, o lo terrible que pueda estar ahora tu vida, no te olvides de que Dios visita a los suyos y no se olvida de los suyos. Pero fíjense ahora cómo sigue. Fíjense que si tenemos que responder la pregunta frente a esta inmensidad del universo, ¿qué es el ser humano? La aparente respuesta sería, no es nada. Pero no es como responde el Salmo. Fíjense cómo responde el Salmo en el versículo 5. Esta es la gran paradoja.
frente a la inmensidad que es el ser humano, le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Se dan cuenta? Frente a la inmensidad del universo donde tendríamos que responder, somos nada, el Salmo dice, no, fuimos creados un poco menor que los ángeles. Y la palabra que aparece como ángeles, eso proviene de la traducción griega, mis hermanos. La palabra en realidad que aparece es Elohim. Es la palabra, mis hermanos, para Dios. Por eso algunas traducciones traducen o te ponen una nota a pie de página, la has hecho un poco menor que los ángeles o que seres celestiales, pero debería traducirse, lo has hecho un poco menor que Elohim, un poco menor que Dios. Y parece ser que esta es la mejor traducción aquí, porque David está meditando ¿en qué? Acuérdense, está meditando en Génesis 1 y medita sobre todo en el sexto día cuando Dios creó al hombre, al ser humano, y lo creó para señorear, sojuzgar y gobernar. Fíjense esa idea de señorear, sojuzgar y gobernar, aparece, mis hermanos, en el versículo 6 en adelante. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Por lo tanto, el contexto del Salmo 8 es que medita en Génesis 1, del 26 al 28, el sexto día. Y cuando vamos ahí, ¿qué leemos? En Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El ser humano fue creado a la imagen gloriosa del Creador, mis hermanos. En la imagen gloriosa del Dios Altísimo y no de los ángeles. Por eso aquí podría traducirse, la has hecho un poco menor que Dios. Es decir, a su imagen y semejanza. Y cuando David está mencionando esto, mis hermanos, está diciendo cosas que son importantes. Por un lado, está diciendo de que el ser humano no es Dios. El ser humano no es Dios y nunca va a llegar a ser Dios por mucho que los mormones digan, mis hermanos. El ser humano no es Dios, es parte de la creación, pero todo y así es la corona de la creación de Dios. Es la corona, mis hermanos, amada y preciosa de la creación de Dios. Y es el único en toda la creación, el ser humano que Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y esa identidad sublime, ¿saben qué? Se mantiene incluso después de la caída y el pecado. En Génesis 9, el versículo 6, ya estamos después del pecado. Fíjense lo que dice Dios. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, es hecho el ser humano. Y mis hermanos, esta realidad, fíjense, esta realidad de que la identidad del ser humano es una identidad sublime dada por Dios. Mis hermanos, en el Salmo 8 está ligada la meditación de cuán grande y majestuoso es el nombre de nuestro Dios. Y esas dos cosas son inseparables, inseparables. No puede separarse la majestuosidad del nombre de nuestro Dios del valor sublime que Dios ha dado al ser humano. Por eso cuando se deshumaniza a cualquier ser humano, cuando se mata a aquellos que son la imagen de Dios que todavía no han nacido en este mundo, cuando se matan millones de personas creadas a la imagen del Creador, cuando se deshumaniza al ser humano, ¿saben dónde está la raíz del problema? En que se ha perdido la majestad del nombre de Dios. Y la majestad del nombre de aquel que ha creado a ese ser humano a su imagen y semejanza. Creo, mis hermanos, que aquí Piper lo da en el clavo cuando dice, no puedes adorar y glorificar la majestad de Dios mientras tratas a su creación suprema con desprecio. Vemos esa majestad del nombre de Dios en esa identidad sublime que ha dado al ser humano, pero de otra manera, cuando entendemos que Dios creó al ser humano con un propósito glorioso. Y fíjense, a ver si puedo adelantar aquí. Fíjense el propósito glorioso, mis hermanos.
Fíjense el Salmo 8 del 5 al 6 en adelante. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Fíjense ahora, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Génesis 1, del 26 al 28. Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se arrastra. Es decir, el ser humano fue creado, mis hermanos, para señorear, sojuzgar, gobernar la creación, extender el reino del Creador. Fueron creados Adán y Eva como vicerregentes de Dios. ¿Han visto o han leído las crónicas de Narnia? ¿Saben cuando los niños llegan a Narnia? ¿Cómo se les describe a los niños que llegan a Narnia? No se les describe, mira, a los niños. No, los reyes y reinas de Narnia. Aquí se lo saca C.S. Lewis, mis hermanos. Y fíjense cómo ese dominio era total. Si siguen leyendo el Salmo, lo expresa, versículo 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por la senda del mar, todo puesto bajo los pies del ser humano, coronado de gloria y honra. Y quiero que tomen atención a esa expresión del versículo 5. Fíjense, y lo coronaste, corona. ¿Ya? Hay uno que hace así en el fútbol. ¿Ya? No, aquí, ¿ya? Lo coronaste, es decir, lo pusiste como rey, y lo coronaste, fíjense, de gloria y honra. ¿Ven esa palabra gloria aquí? No es la palabra normal para gloria. Es la palabra, mis hermanos, que aparece en el versículo 1, cuando David dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Esa es la palabra aquí en el versículo 5, lo coronaste de gloria y honra al ser humano. Y eso es precioso. Porque ahora David, mis hermanos, el Salmo lo que está diciendo es que ahora la gloria de Dios puesta sobre los cielos, ahora esa gloria es vista y puesta en el ser humano, creado a su imagen y semejanza. Y eso es algo glorioso, mis hermanos. Y ese es el gran propósito sublime por creación dado al ser humano, ser reflejo de la gloria y la majestad del nombre de nuestro Dios. En cualquier cosa que se haga, mis hermanos, ser reflejo y testimonio de la gloria y majestad del nombre de nuestro Dios y de nuestro Creador. Cualquier cosa que hagas, que hagamos en este mundo, que pierda de vista este propósito sublime y supremo, ¿sabes qué? Pierde de vista totalmente tu vida, su verdadero propósito. El Catecismo de Westminster lo tenía bien claro. ¿Cuál es la finalidad principal del ser humano? La finalidad principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Y el mundo te puede decir, no, yo tengo propósito en mi vida, no lo dudo. Pero si este propósito no es glorificar y extender ahí donde estés y hagas lo que hagas el nombre del Creador y del majestuoso Dios, has perdido todo propósito principal en tu vida. Fíjense, esto lo he dicho en algún mensaje. Ahora todo esto ha sido introducción del mensaje, ahora es cuando llego a Cristo, ahora empieza el mensaje, ¿ya? No, yo he cerrado la puerta y no te vas, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que pregúntale a la evolución cuál es tu valor y tu identidad. Y la evolución te va a responder de que no eres más que una ameba evolucionada. O que eres un monito que ha descendido de los árboles. Pregúntale al posmodernismo qué valor tienes y cuál es tu identidad y propósito. Y te dirá, bueno, depende del color con que se mira. Pregúntale a la Biblia cuál es tu valor y tu propósito. Y te dirá, fuiste creado a la imagen del Creador para glorificar y magnificar su nombre. No hay nada más glorioso que esto, mis hermanos. Pero este salmo tiene un gran pero. ¿Saben cuál es el gran pero? Que tú miras este salmo y dices, no veo esto. En ningún momento veo que en el caos de este mundo Dios visite a los suyos. En ningún momento veo, si hemos sido coronados de gloria y honra, no veo que todo esté sujeto a los pies del ser humano. Si todo nos está sujeto, ¿por qué tengo que ver un familiar que sufre de enfermedad?
¿Por qué tengo que sufrir la pérdida de un familiar querido? Si todo ha sido dado autoridad al ser humano, ¿por qué lo único que veo es que se abusa y se desprecia aquel que es la imagen divina del Creador? Y si estás así, tienes toda la razón. Porque sabes qué es lo que se necesita. Se necesita Navidad. Se necesita un hombre que fuese capaz de cumplir la humanidad perfecta. Este Salmo 8. Un hombre que todo le fuese puesto bajo sus pies. Un hombre que fuese capaz de restaurar esa humanidad perdida por el pecado. Y ese es Jesucristo. Y aquí, mis hermanos, es cuando vamos a lo último. Porque ahora adoramos, mis hermanos, la majestad del nombre de Dios cuando la vemos cumplida en Cristo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Nos dice algo bien sencillo la Biblia, que Jesucristo es el cumplimiento del Salmo 8. Este salmo se menciona 2 veces directamente en el Nuevo Testamento, en Mateo 21, que lo hemos visto, y en Hebreos capítulo 2. Fíjense, vayan a Hebreos capítulo 2, porque es importante. Y fíjense, mis hermanos, que ahí en Hebreos capítulo 2, fíjense que en Hebreos capítulo 2, mis hermanos, el autor en el versículo 5 se pregunta lo siguiente: pero no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El autor dice, el mundo venidero, el ideal último, no está sujetado, puesto a los pies y a la autoridad de los ángeles. Por lo tanto, la pregunta es, ¿bajo qué autoridad está puesto este mundo venidero? ¿Bajo los pies de quién está puesto este mundo venidero? El autor responde, sigan leyendo el versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué salmo es este? Si no me lo responden, empiezo el mensaje otra vez, ¿Qué salmo es este? El autor está diciendo, bueno, el mundo venidero, los nuevos cielos y nueva tierra, fue sujetado todo bajo los pies del quien habla el Salmo 8, del ser humano. El ser humano todo lo tenía bajo sus pies, mis hermanos. ¿Cuál fue el problema? ¿Saben cuál fue el problema? Fue Génesis 3. Fue el pecado y la desobediencia del ser humano que arruinó ese ideal, que arruinó, mis hermanos, esto. Y el salmista, bueno, aquí el autor de Hebreos está en la misma problemática que tú y yo podemos tener al final del versículo 8. Fíjense, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El autor está diciendo, miro el mundo y no veo que todo esté sujeto a la autoridad del ser humano. No veo esto. Pero da igual. Porque vemos a uno. Fíjense el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. ¿Se dan cuenta cómo aplica el Salmo 8 a Jesús? Él fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es? Es Navidad. Él es quien cumple el ideal de humanidad del Salmo 8. Él fue hecho un poco menor que los ángeles, fue hecho ser humano. Real como tú y como yo, pero no cualquier tipo de ser humano. ¿Se acuerdan que el Salmo 8 medita antes de Génesis 3, antes de la caída? Bueno, el autor está diciendo, Jesús, su humanidad fue una humanidad perfecta. La humanidad del ideal de Génesis 1, no después de Génesis 3 y el pecado. Y su humanidad es perfecta. Él es la restauración y la redención del ideal de humanidad que Dios estableció en Génesis. Lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán lo restaura y lo cumple, mis hermanos. Y esto es algo glorioso.
Porque debes entender que entonces la única esperanza de restauración para tu vida, la única esperanza de volver a restaurar esa imagen, ese valor, ese propósito sublime para tu vida se encuentra solamente y únicamente en Cristo Jesús y en nadie más. Él es tu esperanza. Porque Él fue coronado de gloria y honra. Fíjense, sigue aplicando el Salmo. Coronado de gloria y honra. Ah, pero qué glorioso es esto. El primer Adán fue coronado de gloria y honra por creación. El postrer Adán, fíjense en el versículo 9, coronado de gloria y honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mis hermanos, la corona de gloria y honra de Cristo fue la cruz. Y la humanidad perfecta de Jesús en parte fue para que pudiese derramar su sangre en aquella cruz y redimir a pecadores como nosotros. Y darnos vida eterna. Y restaurar el valor, el propósito y la imagen establecida por Dios en nuestra vida. Aquel, mis hermanos, que murió, resucitó. Y saben que todo fue puesto bajo sus pies. Por lo tanto, ahora la majestad, gloria y autoridad que se extiende en los cielos y en la tierra, ¿saben la autoridad de quién es? Es la autoridad de Cristo, mis hermanos. Y solamente ese ideal va a ser restaurado en ti si te arrepientes de tus pecados y acudes a Cristo Jesús. Y lo hizo de una manera paradójica. ¿Quién se hubiese imaginado que Dios lo haría? Naciendo, mis hermanos, en Belén, en un niño frágil. ¿Quién se hubiese imaginado que Dios lo haría, mis hermanos? En una cruz, donde no hay poder y gloria aparente. Cuando entendemos esto, ¿cuál es el resultado final, mis hermanos? Fíjense, adorar la majestad de nuestro Dios. Cojan la caja de 9 versículos. Cierra el versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Cierra el versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuál es el resultado que nos queda cuando entendemos, mis hermanos, que esto se cumple en Cristo? El resultado, mis hermanos, es como iglesia, como creyentes, es adorar la majestuosidad del nombre de nuestro Dios. Y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera, mis hermanos, que esa Navidad no nos olvidemos de este Salmo 8.